Muy buenas tardes. Iniciamos este encuentro a través de este medio de comunicación. Nos reunimos para preparar nuestro corazón, para preparar nuestras vidas para este encuentro con Jesús, Eucaristía, principalmente los domingos, el Día del Señor. Y este primer encuentro previo, preparamos nuestro corazón en esta lectura atenta, asidua, en una lectura meditada, en una lectura orada y contemplada. Les saludo a cada uno de ustedes, los que se van conectando, y después a los que lo van a poder mirar a través de la plataforma de YouTube. A todos ustedes, gracias, y les invito a seguir amando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un pasaje muy hermoso, va a ser Marcos, del capítulo 10, del 46 al versículo 52. Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y es el que es mejor conocido como la curación del ciego de Jericó. Un pasaje excepcional, muy importante, especialmente en este caminar del discipulado. Ya lo veremos. Entonces los invito a cada uno de ustedes que preparen nuestro corazón, que vayamos haciendo este tiempo, abramos nuestras Biblias y que entremos en este encuentro con Jesús resucitado a través de la palabra de Dios, y que este nos lleve a un encuentro más generoso, más abundante en la palabra de Dios y después en la Eucaristía, en nuestra celebración dominical. Vamos pues a iniciar, como siempre me gusta invitarlos con esta pequeña oración que he venido escribiendo y haciendo mía, pero que puede representar el sentir de todos y cada uno de los que nos estamos reuniendo día a día. Vamos a iniciar pues con un corazón sencillo, darnos cuenta de que Jesús está aquí y que estamos en este momento no por nuestra propia iniciativa, sino estamos respondiendo a un llamado, estamos respondiendo a la invitación de Jesús, que el jueves o el viernes no es que yo he programado ese día, sino es que Jesús ha querido que ese día me reúna con Él. Vamos a iniciar pues en esa fe, en esa certeza de que Él desea y está sediento de mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos dirigimos a Él con todo nuestro corazón, que Él es la palabra hecha carne, y a través de la palabra escrita, Él se hace presente en medio de nosotros. Mi muy amado Jesús, gracias por reunirte aquí conmigo, indigno pecador. Ayúdame con tu gracia a mantenerme abierto a lo que hoy tú me quieras decir. No solo necesito tu voluntad en mi vida, sino necesito de tu poder transformador en mi alma para que ésta sea cada día lo que tú pensaste de ella desde la creación del mundo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este clima de oración, hagamos la oración del domingo 30, ya sería el domingo 30 del tiempo ordinario. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hoy estaremos hablando de la fe. Dice, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad. Bien, los invito a abrir nuestras Biblias. En mi Biblia está en la página 1785 de esta Biblia. Espero que cada uno pueda ir abriendo sus Biblias y recordarles que la oración es un poquito lo que insinuaba en este momento antes de iniciar. La oración siempre va a ser una respuesta a la palabra de Dios, una respuesta a su invitación, ¿sí? A veces podemos cometer el error, ¿verdad? El error a veces por ignorancia, el error porque nos abruman nuestros problemas, de llegar con Jesús y decirle lo que nosotros queremos. Sí, Señor, quiero esto, como veíamos en el domingo pasado, estas son mis preocupaciones, y a veces simplemente ese momento de oración sirve como para descargar
descargar, sentirme a veces mejor e irme y no esperar la respuesta. De alguna manera, si yo hablo y espero la respuesta, de alguna manera, ¿verdad? Dios se adapta. Pero la iglesia nos ha enseñado y nos enseña a mirar detenidamente la Biblia. Y en la Biblia, en muchos pasajes de la Biblia, Jesús reprocha al pueblo que no le hemos escuchado. Y cuando comienza Dios a hablarle al pueblo, dice, escucha, es Dios quien toma la iniciativa. Entonces, en cada momento que vayamos a la oración, es importante un silencio. Es importante el escuchar qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él quiere decirme, qué es lo que Él quiere de alguna manera mejorar en mi vida, ¿sí? O qué quiere darme. O sea, no tan solo es mejorar o reprenderme, a veces quiere darme un regalo y a veces no lo capto. Y esto, lo que le llamamos la lección divina, esta lectura de la palabra de Dios, la lectura sagrada que la meditamos, pues por eso el primer momento es escuchar, escuchar. Y de ahí entonces vendrá nuestra respuesta de lo que estamos escuchando. Bueno, con esta pequeña introducción, ahora sí vamos a escuchar al Señor, vamos leyéndolo. Recordemos que lo hacemos dos lecturas. La primera, una lectura corrida, ¿sí? Tratando de escuchar qué es lo que dice, ¿verdad? La palabra, y después ya un poquito qué me está diciendo, ¿sí? Qué dice y después qué me dice, y tratar de quedarme con alguna palabra, con alguna imagen, con alguna frase que toca mi corazón mientras está leyendo. Bien, pues con mucho cariño vamos a acercarnos y tratar de que no nos preocupen las cosas allí están, y posiblemente incluso hasta Dios nos va a hablar en esta lectura a través de lo que nos está por ahí lastimando, quitando la paz en nuestras vidas. Bien, acerquémonos pues con mucha hambre, sabiendo que es Dios quien tiene ya hambre de nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 46. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Un pasaje hermoso, lleno de mucha esperanza, y un pasaje de fe. En la primera exhortación apostólica, en la primera encíclica del Papa Francisco, de la cual el Papa Benedicto XVI empezó y el Papa Francisco terminó, sobre la fe, en el número 4, dice que el propósito de esa encíclica es que hoy más que nunca el mundo necesita de la fe, que el mundo pasa por una crisis, por una necesidad de fe muy grande. Eso es lo que el propósito de ese documento allá en el 2013, ¿sí? Y yo creo que no tan solo es en el año 2013, sino que realmente creo que cada vez no tan solo
más gente va menos a la iglesia, sino que incluso los que vamos a la iglesia creemos menos. Tenemos nuestra fe débil, tenemos una fe que no ha madurado, Y hoy el tema es, al final dice, vete, tu fe te ha salvado. Algún otro momento me gustaría hablar de esa fe. A veces queremos que la fe sea pues aquella certeza, aquel milagro, aquel, aquel signo que me diga y que me compruebe que estoy bien, etc. Sin embargo, la fe va a ser un tipo de conocimiento, un tipo de luz, un tipo de certeza, aunque no lo podamos constatar. Eso es la fe. La fe principalmente está puesta no en lo que sucede, no en lo que se dice, sino en quién. En quién, es decir, la fe principalmente está puesta en Dios. En Dios, no en lo que Él actúa, no en lo que Él dice, sino en la persona. Se le cree a la persona. Pongo un ejemplo muy sencillo, como cuando de repente, aunque casi no sucede, ¿verdad? Pero llegan y te dicen, pues ¿sabe qué? Pues que su hijo, ¿verdad? Su hijo lo vimos haciendo esto, y usted dice, puede decir, sí, sí lo creo. No lo vi, pero sí lo creo porque yo conozco a mi hijo. O al mismo contrario, gracias por decirme, pero no lo creo porque yo sé quién es mi hijo. Es esa certeza, no necesito verlo, pero yo sé, yo confío en esa persona. Y así es con Dios. Entonces, por eso decía, aumentanos la fe en esa primera oración de la oración colecta. Vamos pues, ahora de un momento vamos a ir parando y vamos a ir viendo qué palabra toca mi corazón, ¿sí? De alguna manera a mí ya ha tocado mi corazón desde esta palabra de la fe. Vete, tu fe te ha salvado. Así, y dice que enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Pero pongamos atención, vamos a ir viendo quiénes están allí. Empezamos en dónde están situados. Dice que llegaron a Jericó. Recuerden, Jericó es aquella, en el capítulo 6 de Josué, del libro de Josué, en el capítulo 6, es cuando se nos narra la conquista a la tierra prometida. Y es la primera ciudad que los israelitas conquistan. Jericó, ya es la tierra prometida. Ya es exactamente, Jericó está como nosotros, aquí como aquí en Borman, que es la primera ciudad viniendo de Washington o Yomatila, en este caso, así los que vivimos así en la línea, es la primera ciudad después del río. Entonces recuerden que ahí Jericó está colindando con el río Jordán y nos habla que atraviesan ese río los israelitas y llegan a Jericó, y es la primera ciudad que tienen que conquistar, y la conquistan en 7 días, ¿sí? Cuando en ese capítulo 6 de Josué están dando vueltas, tocando, y en el 7º día es cuando cantan, echan el grito de guerra y las murallas se caen por sí mismas. Bueno, todo esto habla de ahí. Allí está Jesús. Entonces Jericó, bíblicamente, es muy importante porque nos habla de el primer lugar de la conquista, el lugar donde vamos a iniciar la posesión de lo que Dios nos ha prometido darnos, ¿sí? Pero interesante, ¿no? Que Dios nos los ha dado, pero tenemos que conquistarlo. Y esta imagen es muy hermosa. No quiero salirme, pero solamente quiero decirlo de una manera sencilla para hablar de la salvación. La salvación es dada, pero tenemos que conquistar. Ya se nos dio. Jesús ya ha muerto por nosotros. Ya ha sido vencido el pecado, ha sido vencido el demonio, ha sido vencido la muerte, pero tenemos que hacerla nuestra, ¿sí? Y entonces así entramos de esta manera. Dice, Jesús llegó a Jericó, y cuando Jesús salía de allí, ha pasado en esa ciudad, acompañado de sus discípulos. Dice que está allí, estamos en esa ciudad.
Está Jesús con sus discípulos y además una gran multitud le acompaña. Ahora, si vamos más adelante, si vamos un poquito más adelante en los otros siguientes capítulos, vamos a mirar que se acerca la Pascua. Entonces creemos que esta gran multitud, si bien es cierto, porque en otros momentos antes, lo que hemos venido leyendo, Jesús se ha apartado, ha querido darles instrucciones a sus discípulos, y allí en Jericó, también pudiéramos pensar que no tan solo esa gente que camina con Jesús es la que ha visto los milagros y sigue a Jesús, sino también es las personas que de alguna manera van de peregrinación a Jerusalén. No olvidemos que Jesús se encamina a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿sí? Para celebrar la Pascua de los judíos. Y ahí creemos que posiblemente parte de la multitud que dice Marcos no tan solo pertenece a los seguidores de Jesús, sino también pertenece a los que van caminando hacia Jerusalén. Dicho esto, también quiero decir otro elemento que es muy importante. Jericó es la ciudad, es el lugar que está debajo del nivel del mar. Si por ahí le miran un poquitito, está debajo, ¿sí? Generalmente lo más bajo de la tierra es a nivel del mar, decimos. ¿Y a cuántos pies o cuántos metros está arriba del nivel del mar? Decimos que una ciudad, todas las ciudades están medidas. ¿Cuánto está arriba del nivel del mar? Bueno, Jericó es el único lugar, por eso por ahí está el mar muerto, que está debajo, ¿sí? Es el lugar más bajo de todo el mundo. De todo el mundo. Es una cosa increíble, ¿sí? Es una cosa increíble. Y se siente, yo recuerdo en el 2015 estuve allá en Tierra Santa y fui a Jericó. Cuando íbamos a Jerusalén, que no está tan lejos, son como de unas 15 a 20 millas. Y es una subida terrible porque Jerusalén está sobre el nivel del mar y es una montaña Jerusalén. Y entonces de Jericó para allá es pura subida, pura subida. Viene el trabajo más difícil, el trabajo más difícil. Con todo esto, ¿por qué estoy diciendo esto? Hablando del terreno. Porque Jesús viene instruyendo a sus discípulos y vendrá un momento en donde, ¿verdad?, toca fondo y vendrá este momento de su vida. Voy a explicarme un poquitito más con estos elementos, pero voy a explicarme más adelante, ¿sí? Espero que estos elementos no nos distraigan, sino que nos ayuden para seguir haciendo nuestra lectura. Entonces dice ahí que Jesús salía de allí y que está en Jericó y acompañaba a sus discípulos y una gran multitud. Y entonces nos habla de una persona concreta, el hijo de Timeo, Bartimeo. Bar en hebreo significa Bar, hijo. Entonces Bartimeo ya pudiéramos decir, ¿no?, el hijo de Timeo, pero como Marcos se dirige a la cultura romana, entonces tiene que especificar Marcos qué significa eso porque no conocen el hebreo. Entonces, el hijo de Timeo, Bartimeo, y dice qué pasa, que es mendigo y ciego, que es decir, que está pidiendo limosna y que es un ciego que pide limosna. Dice que ese ciego que estaba limosna, dice, estaba sentado junto al camino. Entonces encontramos dos cosas. Está ahí este hombre que nos dice quién es, que es el hijo de Timeo, Bartimeo, y que toda la gente está caminando con Jesús, pero él está allí sentado. Vemos ese contraste. Este no se mueve, este está allí de mendigo, no mira y está en el camino, y todos los demás están avanzando, están caminando con Jesús. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar. Y ahí imaginemos un poquitito, pues, que cuando viene gente, pues se escucha, ¿no?, el bullicio, ¿no?, cuando va a pasar gente. Cuando, por ejemplo, tenemos unos parades, ¿verdad?, tenemos unos desfiles, pues se escucha, ¿no?, cómo va avanzando la gente, cómo va llegando. Entonces imaginamos al ciego que pregunta qué sucede, ¿no? Pues que ahí viene Jesús, el de Nazaret, el nazareno. Y creemos, ¿verdad?, que de alguna manera él ya sabe, él ya se ha enterado de los prodigios y de las cosas de Jesús.
Y entonces dice, al enterarse de que pasaba Jesús, se puso a gritar. Se puso a gritar. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Se puso a gritar este hombre ciego ahí en el camino mientras había mucha gente pasando alrededor de él. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Si hemos seguido el Evangelio, es la primera vez que en Marcos alguien le llama a Jesús por su nombre, de los que necesitan el milagro. Primero, es lo primero que sorprende. Nadie se dirige a Jesús por su nombre, de los que van a ser, del que está poseído, del que está enfermo. Nadie, es el primero. Es el primero, la primera persona que se dirige a Jesús por su nombre y además con el título de Hijo de David. Hijo de David. Y le dice, ten piedad de mí. ¿Cuál es la reacción de la gente? Muchos lo reprendían para que se callara. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba más fuerte. Este pasaje es simpático, pero dramático. Mucha gente lo reprimía. ¡Cállate! Y él, en lugar de callarse, gritaba más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo. Jesús se detiene en el camino. Y obviamente imaginemos que al Jesús se detiene todo el mundo. Por lo menos sus 12 discípulos y por lo menos un grupo de gente que lo está siguiendo se detiene. ¿Sí? Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces podemos imaginar que Jesús escucha ese grito. Escucha ese grito que se dirigen hacia él. Y entonces se detiene Jesús y le dice, llámenlo. ¿Sí? ¿A quién le dará esa orden? Pues me imagino que a sus discípulos, a los que están más cercanos, ¿no? Llámenlo. Entonces, porque no dice a quién el Evangelio, y dice, entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo. Entonces hay otro grupo de personas, dice, muchos lo reprendían para que se callara. Y cuando Jesús dice, llámenlo, dice, algunos, ¿sí? Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, Él te llama. Levántate, Él te llama. Si nos damos cuenta, los que lo mandan traer no mencionan el nombre de Jesús. Solamente este ciego le ha llamado Jesús, hijo de David. Y después le ha gritado más duro, hijo de David. Y le dicen, Él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Dramático, ¿no? Dramático esta respuesta de este ciego al instante, cuando él supo que él no fue así, él le gritó. Él le gritó, pero Jesús no va hacia él. Jesús le dice que lo llamen y manda y se vale de un grupo de personas y este grupo de personas llega y le dicen ánimo. Jesús no le dice díganle ánimo, anímenlo, no. El grupo de personas se da cuenta y le dicen ánimo y le dicen levántate, Él te llama. Y el ciego, no le dicen arroja tu manto, el ciego arroja su manto, se pone de pie de un salto en la prontitud, en la respuesta inmediata, en la docilidad de algún modo. Y dice, y fue hacia él. Jesús le preguntó, ya cuando llega hacia él, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y esto llama la atención porque Jesús sabe que está ciego. Y Jesús no inmediatamente le pone las manos o le habla de su ceguera. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió, maestro, que yo pueda ver. Esta palabra de maestro no es un maestro como el maestro ante su siervo, como su dueño, sino la palabra en griego, aunque no es en griego, pero el griego capta el hebreo que dice rabí.
rabí le llama como el maestro, el de que le va a dar una enseñanza, ¿no? Y es muy interesante, dice que yo pueda ver, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. No se fue. Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y no se fue. Lo empezó a seguir por el camino. Y otra vez Jesús anda en camino. Y aquí podemos mirar, haciendo esta lectura, lo que estamos escuchando, que va tocando nuestro corazón. Lo que podemos empezar a mirar es que, no, así como con el ciego, lo podemos empezar con el ciego, de que este ciego es en este pasaje en el que entiende a Jesús. Jesús ha venido dedicando, ha venido separándose con sus discípulos, enseñándoles de alguna manera y les ha venido diciendo que el camino de la cruz es diferente, que el camino de la cruz no es para ser el primero, que el camino de la cruz no es para servir, para ser servido, sino para servir, que el que quiera seguirlo, que cargue con su cruz, ¿verdad? Que se niegue a sí mismo y que lo siga, que les pone el abrazo del niño, que no es cuestión de riquezas, que no es cuestión de honores. Y los discípulos, como hemos venido viendo, siguen pensando otra cosa. Y cuando llegan aquí, y cuando llegan a este pasaje tan hermoso, el ciego es la representación de los discípulos, que no alcanzan a ver lo que Jesús les ha venido enseñando, que no alcanzan a apreciar lo que Jesús les está diciendo, que mientras Jesús les va enseñando y les va haciendo discípulos, el corazón no entiende eso, que ellos están buscando otra manera de sobrevivir, de vivir en esta vida. Y aquí dice que es un acto de Dios, es un acto de Jesús que se encuentra con el deseo del ciego. Entonces, en un momento actúa en esa ceguera, actúa, que está ahí en el camino, que Jesús va caminando, pero que los discípulos se han quedado allí en el camino y que están ciegos. Y que llega ese momento en donde tienen que tocar fondo. Llega ese momento como el ciego que está allí en Jericó, en el lugar más bajo, de llegar fondo, de decir, he luchado por esto, pensé que esto era mi felicidad y no es mi felicidad. Por ahí este maestro espiritual, Henry Nouwen, decía, lo curioso es que a veces es necesario subir la escalera, hacer todo el esfuerzo, subir la escalera de lo que uno cree que le va a dar la felicidad, y solamente estando allá, hasta haber subido toda la escalera, es cuando nos damos cuenta que la felicidad no está allí, sino que tengo que bajarme y poner la escalera del otro lado, solamente hasta allá. Y esa es nuestra experiencia, muchas veces es nuestra experiencia donde luchamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque creemos que allí es donde voy a encontrar la felicidad, en esa persona, en ese objeto, en ese título, en ese placer. Y es hasta que, ahora sí que no encontramos allí, ¿no? Y que es una cosa como por ejemplo del principio de los Alcohólicos Anónimos, que han puesto toda su energía y que llega a ver el momento donde se sienten sin poder, se sienten impotentes, que es necesario llegar a esa impotencia, que he hecho todo y ahora estoy sin nada para poder realmente empezar a ver. Y aquí estamos que este ciego simboliza toda esta experiencia, pero ya del discípulo caído, ya del discípulo que ha seguido a Jesús, pero lo ha seguido por sus propias convicciones, por sus propios intereses, que tiene a ese Dios solamente para que no me vaya mal, que tiene a ese Dios y que ha recurrido a todo y que sigue desconfiando al final de Dios, que sigue desconfiando y que sigue confiando en sus propias luchas, en lo que quiere alcanzar, y llega ese momento donde tiene que gritarle a Jesús, Jesús, hijo de David. Y esta palabra de hijo de David
de una manera sencilla podríamos decir que no tan solo, obviamente no es textual, porque Jesús no es hijo de David, sino es hijo de José y de María, pero ¿qué quiere decir? Que es descendiente del rey David, y que no tan solo es descendiente del rey David, sino que es el Mesías, de allá en donde en el libro de Samuel nos habla de que la descendencia de David no tendrá fin, ¿sí? Donde está esa promesa de Dios a David. Y de ahí es ese grito que le está diciendo que es el Mesías, que es el que habrá de venir. Pero no tan solo es el que habrá de venir, no tan solo como Mesías, sino que uno de los signos del Mesías es que le dará la vista al ciego. ¿Sí? Lo podemos mirar, por ejemplo, cuando en el capítulo 7 de Lucas, de alguna manera, y vamos a mirarlo también en Jeremías, en la primera lectura, cuando Juan el Bautista le manda decir, siguiendo al Evangelio de San Lucas, le manda decir, con sus discípulos le manda decir, Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Y entonces Jesús no le contesta y le dice, díganle lo que ven, que los ciegos ven y los cojos andan, ¿sí? Que es parte de los signos del Mesías. Y esto, cuando le llama hijo de David, te está diciendo, uno de los signos es que los ciegos podamos recuperar nuestra vista, que los cojos que puedan recuperar su camino. Y esto obviamente habla de este ámbito espiritual, de este ámbito espiritual. A mí me toca esto y aquí me quiero quedar porque en estos días, a partir de septiembre y octubre, me ha tocado mucho la muerte en mi comunidad. Ya anoche murió el sexto en estos menos de 2 meses. Ha muerto el sexto parroquiano. El sexto parroquiano. Y desde las muertes de diferentes edades, desde 20 años hasta anoche que murió el más anciano, 94 años, todas las muertes diferentes, y que he visto sufrir a bastante gente en estos días, y que de repente a veces también estoy un poco cansado por esa razón, porque he querido invitarlos a mirar a través del dolor, a mirar a través de ese sufrimiento, a mirar a través de la muerte, a mirar lo que Dios puede hacer a través de esa muerte, que a través de las circunstancias más difíciles de la vida, que cómo Dios lo puede transformar, y que muchas veces moriremos allí. Por ejemplo, pienso en Jesús, ¿no? Que esa muerte, pues muere ahí crucificado, que de alguna manera, como alguna vez se entendió mal del Papa Francisco cuando dijo, la cruz fue un fracaso, ¿verdad? Y la gente, al no entender esta expresión, pues decía, y el Papa dice que la cruz fue un fracaso, pero en el sentido, decía el Papa esta frase, que es muy bonita, que fue un fracaso en el sentido de que humanamente se mira como eso, que Jesús, a pesar de todos sus intentos, sus palabras, sus milagros, todo esto, fue asesinado. Y en ese sentido se puede ver como un fracaso, ¿verdad? Como el fracaso de su misión. Sin embargo, nunca como católicos podemos mirar la muerte, la cruz, como el último acto de Jesús. Nunca. Siempre. Por eso Pablo va a decir, si Jesús no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Que la cruz es una parte, el nacimiento de Jesús en Belén es una parte, la vida, el ministerio es una parte, pero que la vida de Jesús tiene que verse toda, desde su encarnación hasta su resurrección, ascensión y el envío del Espíritu Santo, todo eso. Y que de alguna manera, regreso al tema, que de alguna manera a veces solamente se ve la cruz, y que no se ve ni la vida ni lo que viene después de la cruz. Por eso el Papa decía que la cruz era el fracaso, ¿verdad? Sin poder hacer esta lista completa. Y muchas veces en estos momentos así creo que nos sucede. Cuando más difícil es la vida, nos quedamos en eso, en la cruz. Y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho antes y todo lo que Dios va a ser capaz de hacer después. Que
lo que Dios ha hecho, como ha dicho San Agustín, la encarnación, si las llegáramos a separar, que no se puede separar, es el hecho más grande es la resurrección, el hecho más portentoso es más grande que el hecho, ya que no tengo palabras, del hecho de que Dios se haga carne. Bueno, pues es más grande el milagro de la resurrección. Entonces, si nosotros estamos viendo milagros en nuestra vida, pues que en esos momentos difíciles pidamos, Señor, yo creo que tenemos que ser hijo de David, cuando lleguemos al fondo, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Cuando vamos a la Eucaristía, pues así comenzamos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En esa introducción de la Santa Eucaristía, le pedimos que tenga misericordia de nosotros. A veces lo reducimos solamente al pecado. Y no, la salvación tampoco se reduce a que Dios nos ha salvado del pecado. No, que nos ha salvado de muchas otras cosas, que nos ha salvado de nuestras relaciones enfermizas, de nuestras relaciones tóxicas, de nuestras relaciones codependientes, de nuestras relaciones en donde nos lastimamos unos a otros, que Dios nos ha, que Dios nos ha salvado de nuestra inteligencia, que mira muy, es miope nuestra inteligencia, que nos ha salvado nuestra memoria, que solamente recuerda lo malo y que lo recuerda mal. En fin, que Dios ha salvado nuestra carne, nuestra concupiscencia, que Dios es más grande y esa es la resurrección. Y Dios nos invita a mirar. Yo quisiera que hoy, en este momento, ya para que yo concluya y que nosotros podamos continuar, Señor, me gustaría ¿qué quieres que haga por ti? Escucha esta palabra que Jesús hace frente a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Los discípulos han venido diciendo, quiero ser el primero, cuando estés en tu reino, quiero estar uno a tu derecha o a tu izquierda. Los discípulos han venido peleándose entre ellos. Y hoy que Jesús se presenta ante ti, imagina su mirada. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y la invitación es que tomemos esas palabras de Bartimeo y decirle, Maestro, que yo pueda ver. Maestro, que yo pueda ver. Que pueda ver en estas circunstancias de la vida lo que tú estás haciendo por mí. Que yo pueda ver. Que yo pueda ver. Los dejo allí en este momento de silencio, en este momento de encuentro. En este momento de encuentro que pueda ver a través de mi historia, que pueda ver a través de mi comunidad, que pueda ver los momentos de dolor, de muerte, que pueda ver lo que tú estás haciendo por mí, que pueda ver. Y que tengamos la certeza de que Jesús, cuando lo hacemos con fe, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y entonces es para seguir a Jesús, es para seguirlo, es para seguirlo en el camino, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y llegar con Él hasta la muerte y su resurrección. Que tengan feliz noche. Les mando un abrazo y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un placer poder hacer esta lectura con ustedes y estar atentos a lo que Dios nos habla en esta noche. Feliz noche, feliz día a todos ustedes.